Dios bendiga y buenas noches, hermanos. Amén. Si vamos a estar en el libro de Primera de Juan, y si me pueden acompañar en Primera de Juan, en el capítulo 1. Y cuando tengan, se pueden poner de pie y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos. Pero versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Damos gracias, Señor, desde el principio de este día, Señor, desde el momento que abrimos nuestros ojos, Padre mío. Te damos gracias porque has cuidado, Señor, de nosotros, Señor, nuestra vida, nuestra salud, Padre mío, para poder llegar, Señor, a tu casa en este día, Señor, para recibir tu santa palabra. Padre mío, vengo delante de ti pidiendo que limpies, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Perdona mis iniquidades, Señor, mis faltas que he cometido delante de ti, lo que mis ojos han visto, Señor, mi mente, Señor, toda concupiscencia, Señor, que haya entrado, Señor, todo mal pensamiento, lo confieso, Padre mío. Todo lo que ha sido de mi boca también, Señor, que no ha sido torado, lo confieso, Padre mío. Y pidiendo, Señor, en esta noche, que tú bendigas este mensaje. Pero también a mis hermanos, Señor, que vinieron, me pusieron en su corazón para venir y recibir tu santa palabra. Que salgamos transformados, Señor. Que sea con tu Santo Espíritu, Señor, que nos ilumine tu palabra. Gracias, Padre mío, por que tú nos ayudas cada día, Señor. Que nuestra fe crezca cada día.
Y también, Señor, si hay alguien todavía en camino, te pido que cuide sus pasos, Señor, para que puedan llegar con bien en esta noche, Señor, y cada uno de nosotros tengamos un corazón abierto, contrito, Señor, para recibir tu santa palabra. Todo esto te lo pido y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Más Señor. Entonces, este capítulo de Primera de Juan, es muy hermoso como Juan empieza este capítulo, testificando lo que él vio, testificando lo que él oyó, lo maravilloso, el privilegio que él tuvo, como dice en el versículo 1, tocante al verbo de vida. Pero no nomás testifica, sino también anuncia. Y anuncia el privilegio que nosotros hemos tenido también de poder escuchar y recibir al verbo de vida. Que antes estaba con el Padre y se ha manifestado primeramente a los apóstoles y ahora escrito a nosotros para que tengamos vida eterna. Pero quiero que enfoquemos en algo. Para mí el versículo principal de este capítulo lo podemos ver en el versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y esto es lo más importante que va a ser el tema de este mensaje, para que también vosotros tengáis comunión, que vosotros tengáis comunión con nosotros, perdón. Déjeme repetirlo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero persigue, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el título de este mensaje lo puse como este versículo: la verdadera comunión. Entonces, algo hermoso que Dios nos dio un privilegio de tener comunión los unos con los otros. Pero también nos enseña Juan por medio de este capítulo que la única manera que podemos tener comunión los unos con los otros es si tenemos comunión con Dios. Fuera de Dios, si no tenemos comunión con Dios, va a ser imposible tener comunión con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Entonces es muy importante lo que Dios y Juan nos está dejando aquí, que la comunión de verdad es con el Padre y con su Hijo. Lo principal de nuestras vidas como cristianos es estar y mantener la comunión con Dios. Entender que importante es mantener la comunión con Dios para poder tener comunión con nuestros hermanos. Y hay muchos que dicen que congregarse no es tan importante para una vida cristiana, pero aquí se están contradiciendo con lo que dice la palabra de Dios. De congregarse es muy importante en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a tener comunión con nuestros hermanos si no nos congregamos? ¿Cómo entendemos la comunión con Dios, el amor de Dios, si no nos congregamos? Ahora, mientras que vamos a través de estos versículos, quiero que entendamos algo que también Juan nos enseña, de que nos dio un privilegio no nomás de tener comunión con Dios, pero ser hijos de Dios. Algo que Dios nos ha regalado es vida eterna. Como dice la palabra de Dios en Juan 1:12, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos una seguridad con el Señor de que nuestra posición como hijos de Dios es permanente.
es segura. Pero donde Juan está tocando es la condición del Hijo de Dios. Y ahí es la importancia como vivimos en nuestra nueva vida que Dios nos ha dado y ese privilegio de tener comunión con Dios cuando estamos enemistados con Dios. Es nuestra vida continua en el Señor, de mantenernos la condición como hijos de Dios. Me gusta mucho Salmos 34, 22, donde dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Un versículo muy hermoso de Dios nos asegura que no nos dejará. No hay algo, nada que podamos hacer que nos puede quitar de las manos de Dios, de parar de ser hijos de Dios. Entonces siempre es que esto quede en nuestra mente, que no hay nada que va a quitar de nosotros parar de ser hijos de Dios. No podemos, como muchos malinterpretan la palabra de Dios, que pueden perder su salvación. No, es eterno. Si Dios nos ha dado una vida eterna y nos ha quitado, salvado de condenación a vida eterna, como lo podemos ver en Juan 8:44, es para siempre. Pero aquí en el versículo 5 nos dice algo muy importante en Primera de Juan. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces Dios es un Dios santo. Y por medio de nuestra salvación, Dios nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo siempre interviene, es el mediador entre el Padre y nosotros, porque Él es santo. Dice que no hay ninguna tinieblas en Él. Él no nos puede ver directamente, morimos. Pero por eso nuestra condición como hijos de Dios es tener esa mentalidad de qué es lo que nos está apartando de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros tomamos, no lo tomamos en cuenta, el pecado. Lo único que nos puede separar de esa comunión de Dios es el pecado. Y a veces tenemos que tener en cuenta lo que es el pecado realmente. Mientras que yo comencé a trabajar en la industria que trabajo yo, tomé clases de electrónicas, básicas y de electricidad. Y mientras que el maestro nos enseñaba, su enfoque era de que mientras trabajábamos, de poner mucha preocupación y mucha importancia lo que la electricidad puede causar. Nos enseñan fórmulas de cómo podemos calcular lo que es peligroso antes de trabajar en cualquier parte de electricidad y para saber cuánto se necesita un edificio o dónde se va a instalar. Pero siempre nos decían el peligro que la electricidad puede causar. Puede causar a nuestro cuerpo, daño a nuestro cuerpo, pero también puede ser mortal. La electricidad a veces la vemos porque no tiene a lo mejor mucho voltaje, no puede ser peligroso, pero no muchas veces significa que necesita mucho voltaje para que pueda ser mortal. Todo depende de la condición, si está mojado, si está sudado uno, todo eso tiene que ver bastante en el peligro que uno está en la situación de electricidad. Entonces nos daba historias como mucha gente que no tomaba en cuenta y ponía preocupación o se preocupaba del peligro que tenía la electricidad y comenzaban a trabajar
en los sistemas y con la electricidad corriendo. Y es algo que siempre enseña, y hasta cuando ustedes miran, compran electrónicos o plugan algo en las paredes, en los enchufes, siempre tiene ahí siempre les van a decir que el peligro siempre es paguen todo, o si van a abrir algo electrónico, siempre paguen y desconecten la electricidad porque es peligroso. Y me decía que muchos quedaron ahí pegados, muertos. Ya cuando uno está hablando de la amplificación, de la corriente, que uno trabaja en lugares industriales, son fuertísimas. Y la cosa es cuando la electricidad tiene bastante fuerza, que cuando te agarra no te deja ir. Destruye todos tus nervios, tus músculos, donde uno no puede moverse, y muchas veces la única manera, si no pueden pagar la electricidad, con un golpe para que deje ir con la electricidad, pero ya muere. Entonces, ese es el punto que yo quiero decir. Igual como nos enseñan el peligro que puede ser mortal en la electricidad, así como nosotros ponemos a los niños o los bebés en los enchufes que los cubrimos para que no se les acerque, no metan nada, porque sabemos que hay peligro. Así nosotros debemos de ser sensibles al pecado, de conocer el peligro y verlo por lo que es mortal. Nos puede quitar la comunión con Dios. Entonces, hay 3 versículos en este capítulo que quiero que veamos. Y vamos a ver el versículo 6, el 8 y el 10. Y si miran estos versículos, podemos ver 2 palabras interesantes que Juan comienza y principia con estos versículos. Y esas 2 palabras son si decimos. Ahí ya cambió Juan el personaje. Ahora lo puso a nosotros. Si nosotros, si decimos. Y sabemos que todo lo que sale de nosotros no es bueno. Entonces dice, si decimos en el versículo 6 que tenemos comunión con Él, entonces dice, y andamos en tinieblas. Hay una palabra muy interesante que vamos a enfocarnos. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Si nos ponemos a pensar, el principio de muchos pecados comienza con la mentira. Podemos ver desde Génesis cómo Satanás trabajó con una mentira para que el hombre cayera. La mentira es peligrosa, igual como la electricidad. Tenemos que tomarlo por lo que es pecado. Mentira chiquita, mentira grande. Pero el problema es que atrás de la mentira sigue otro pecado. Si ustedes ven muchas veces cuando uno peca y miente, no va a ser una sola mentira, sino va otra mentira tras otra mentira. Y de ahí, si uno no para y no toma lo que es la mentira, el pecado, se va a seguir y convertir como una pelota rodando y cachando más y más y más. Acuérdense de los fariseos, lo que Dios les dijo cuando les reprochó y les dijo que sus padres, ¿quién eran? El diablo. ¿Por qué? Porque hacen los mismos deseos de su padre. ¿Y él qué es? Mentiroso. Entonces, así de cuidado debemos que tener por la mentira. La mentira
si no confrontamos la mentira. Y eso es lo que Dios está hablando aquí, que cuando vemos y estamos poniendo atención, Dios quiere que nos levantemos inmediatamente. No quiere que quedemos pegados allí al pecado. Igual como muchos que no tomaron en cuenta la electricidad y lo mortal que es, que quedaron ahí pegados. Así Dios también está hablando a nosotros, que nos alejemos, que nos levantemos y no seguir, confrontar ese pecado. Podemos ver cómo el pecado nos puede de mentira nos puede meter en muchos problemas. Porque hay veces muchos mienten. ¿Qué está atrás de esa mentira? ¿Cómo está el corazón? Entonces, hay muchos ejemplos que podemos seguir. Y hay algo que siempre me puso atención con mis hijos. Es como a veces no lo tomamos en cuenta. Y algo que a nuestros hijos les gusta mucho mentir es cuando les decimos, vayan a hacer su tarea. Y dice, sí, no tenemos hoy. A mí ya me las han contado muchas veces. No, hoy no tenemos. Y ahí cuando vamos para la escuela, ahí están tratando de hacer su tarea. Y ahí estamos con los hijos. Que a veces la mentira. Pero a veces tenemos que reflejar nosotros también, como a nuestros hijos, enseñarles la importancia de no mentir. ¿Cuántas veces nosotros también lo tomamos, lo dejamos pasar? Es una mentira chiquita, pobrecito niño. Pero nosotros también, en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces nos han dicho que hagamos algo? Pero nos sale la mentira igual que los niños. Ahora de las taxas. Lo voy a poner aquí y aquí para que no me salga tanto las taxas. Y a veces vemos a los niños, pero a veces no los vemos a nosotros. No dice la palabra de Dios que da a César lo que es de César. Nosotros vivimos por fe. No preocupar cuánto el gobierno nos va a quitar, porque sabemos que Dios va a cuidar de nosotros. Pero el problema es que también, como mentimos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, a veces que a nuestras familias les mentimos, también a nuestros hermanos en Cristo les mentimos. ¿Cuántas veces y lo que se comienza a hacer práctica en esa mentira siguen los pretextos? Después de la mentira sigue el pretexto. Pretexto de esto y pretexto de esto. Al igual que nuestros hermanos, a veces mentimos. Cuando un hermano recibe a Cristo, ahí debemos que estar todos para ser testigos cuando nuestro hermano en Cristo bautiza. Ahí tenemos que tener ahí la comunión entre los hermanos. Ahí es donde se va a ver el amor de Dios en cada uno de nosotros. Juan está dando testimonio con agradecimiento de que tuvo el privilegio de poder ver, oír a este verbo de vida. ¿Cómo deberíamos estar nosotros también alegres con nuestro hermano que ha recibido a Cristo también, que ha tenido esa oportunidad de tener la vida eterna igual que cada uno de nosotros? Pero ¿qué pasa? Hacemos pretextos. Y de pretextos sigue rodando, y eso es lo que Dios está diciendo, y eso es lo que Juan está diciendo. Que no nos olvidemos de la comunión con Dios.
que nos levantemos, que no dejar eso pasar. Dios nos ha dado salvación para que podamos limpiarnos de ese pecado, levantarnos inmediatamente, de no quedarnos ahí. El amor de Dios es muy importante en la comunión. Ya sabemos que en 1 Corintios capítulo 13, ya sabemos que ahí podemos aprender la definición del amor de Dios. Y algo del amor de Dios nos explica que es benigno. Y el amor de Dios no tiene envidia. Y el amor de Dios no busca lo suyo. Así debemos que ser con cada uno de nosotros, con los hermanos en el mundo. Si no lo podemos hacer aquí entre los hermanos, menos lo vamos a poder hacer en el mundo. Menos lo vamos a poder hacer si no lo hacemos en nuestros hogares. Si no podemos estar en comunión con nuestros familiares, menos lo podemos tener aquí. ¿Cuántos de verdad comen con sus hijos juntos, familias? Algo simple. ¿Cuántos de verdad están en comunión con sus hijos? O cada uno cuando vienen a comer, cada uno para su cuarto y vámonos. Y cuando venimos aquí, pues ya están los hijos acostumbrados igual. Y pues dice, ¿por qué mi hijo no es muy callado? ¿Por qué mi hijo no se junta? ¿Por qué mi hijo es así? Lo único que nos podemos dar es a nosotros mismos, especial como padres. Tenemos esa responsabilidad de estar en comunión, en el amor de Dios. Esas son las prácticas que va a ellos, como los hijos, van a ver esa práctica, se les va a hacer normal a ellos. Pero si queremos hacer algo que nunca han hecho, va a ser difícil. Pero la mentira, algo peligroso. Dice en el versículo 8, ahí primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, ahí está otra palabra, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si leemos, acuérdense que la palabra de Dios santifica, y si decimos que leemos la Biblia, y es la luz de Dios que nos alumbra el pecado, pero diciendo no, hacemos pretextos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo estoy bien. No, deberías que ver al trabajador en el patrón que tengo. Lo merece, de verdad, es imposible trabajar con él. No, de verdad, el gobierno, de verdad, no me debería que quitar todo este dinero. El problema es que no nomás nos engañamos a nuestro prójimo, no nomás engañamos al gobierno, pero nos engañamos a nosotros mismos. Igual como la mentira. Engañamos a nuestro prójimo con la mentira, pero nos estamos engañando a nosotros mismos también. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La única manera que podemos ver la verdad es por medio de su palabra. Y ahí es donde podemos ver el grande amor de Dios sobre nosotros, que nos ha dejado esto, lo que tenemos aquí, la verdad, para venir a Él, para que Dios hable a nosotros, para que nos enseñe dónde estamos mal. Pero tenemos un corazón dispuesto cada vez que venimos a Dios. Tenemos un corazón dispuesto cada vez, no nomás aquí en la iglesia cuando escuchan la predicación,
si no es la palabra de Dios. O nos queremos engañar. No, estamos bien, estamos caminando bien con Dios. No, ese es para el otro hermano, ese sí está mal. Ese yo lo vi que no, ese sí necesita la palabra de Dios. Y a veces no nos vemos a nosotros mismos. En Proverbios 26, sí quiero que me acompañen, en Proverbios capítulo 26. Proverbios 26, y veamos el versículo 24. La palabra de Dios dice en Proverbios 26, capítulo 26 y versículo 24, dice: el que odia disimula con sus labios, pero dice más en su interior maquina engaño. Dice lo que dice: el que odia disimula. Ustedes ya saben que la palabra disimula es como engañar o ser algo que no es. Y se puede convertir, el problema que se puede convertir en odio. Acuérdense lo que Dios nos ha salvado y el propósito de nuestra salvación, ¿de qué nos salvó? Cuando estamos en comunión, ¿cómo estamos? En la armonía. Donde no hay comunión, ¿qué hay? En amistad. Y el sinónimo de en amistad es odio y aborrecer. Es un sinónimo también de en amistad. Puede que caiga uno en aborrecer a su hermano, donde no hay comunión, donde hay pecado, donde no quiere dejar ir el peligro en el que está. Ya no está sensible a los toques de la electricidad. Ya a veces a lo mejor he visto muchos electricistas y de verdad lo pueden tocar si ya se hicieron de tanto que les han dado choques que ya no lo sienten. Pero no debería que ser así con nosotros. Dicen que no hay comunión, hay enemistad, el opuesto de comunión y de armonía. En primera de Juan, capítulo, ahí mismo en el capítulo 3, Juan ahí nos dice algo muy importante en el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es el diablo. Y nosotros sabemos que nosotros ya no practicamos el pecado. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Ya eso lo podemos ver desde Adán y Eva. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Ahora sí ya Juan nos dice: ¿a qué apareció el Hijo de Dios? Estamos en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Algo que Dios ha hecho en cada creyente es algo hermoso. Y ha hecho un nuevo hombre. Y en ese nuevo hombre Dios ha quitado esos deseos carnales. Para que no, como dice en segunda de Efesios, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que en el versículo 3, cuando andábamos en los deseos de la carne, en los deseos de nuestros pensamientos. Pero ahora Dios, que nos dio vida, nos dio unos nuevos deseos.
deseos a obedecer a Dios, a seguir a Cristo, a hacer su voluntad. Para eso vino Cristo. Dice para deshacer. Deshacer es quitar las obras del diablo. Dios está trabajando en cada creyente para quitar y hacer un nuevo hombre en cada uno. Porque dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, y no puede pecar, o no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Dice, y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje, el 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ya sabemos el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Y pues nos lleva para atrás a Génesis, Juan, en el versículo 12. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y pues hace una pregunta, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En el 3 dice, no extrañéis si el mundo os aborrece. De ahí salimos cada uno de nosotros. En esos deseos malvados. Yo recuerdo que muchos de ustedes me vieron cuando venía aquí. Era un odio que tenía en mi corazón. No podía ver a nadie. Para impedir a mi esposa que venga a esta iglesia es algo serio. Pero de ahí Dios a cada uno nos rescató para deshacer esas obras, para quitar todo eso y hacer un hombre nuevo, donde podemos tener comunión con Dios y estar en comunión con mis hermanos. No más un milagro de Dios puede ser eso. No más Dios puede ser eso. Yo nunca me hubiera visto aquí entre mis hermanos en el amor de Dios. Algo que ni siquiera me lo podía imaginar. Igual como cada uno de ustedes, que Dios os ha salvado y ya está deshaciendo esas obras. Y ya es algo hermoso lo que Juan nos está diciendo. Ese es el peligro cuando vemos una mentira. El daño, el peligro que nos puede llevar. Seguimos en el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que Juan anunció desde el principio en el versículo 1. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel, el 15, que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Acuérdense lo que dice en Proverbios. El que odia habla engaño. Así nosotros debemos, no nomás, a mí siempre se me ha quedado eso en mente de cuando caminamos con Dios,
nuestra acción, nuestro hablar y nuestra mente tiene que estar unánimes. No podemos venir, saludar, sonreír, abrazar a nuestros hermanos, una sonrisa, pero nuestra mente no está igual en las cosas de Dios. Nuestras acciones afuera son diferentes. Es de tratar de hacerle daño a mis hermanos, pensar maldad para mis hermanos. Igual en el trabajo. No podemos ir ahí con una sonrisa, pero nuestra mente está para hacer mal. Nuestras acciones están hablando otra cosa. Tiene que estar con ánimo. Tenemos que ser hacedores de la palabra. El 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No todos vamos a tener el mismo privilegio. Dios trabaja en las vidas de cada uno diferentemente. Hay unos que van a tener mejores trabajos, otros que no. Pero para eso el que Dios ha bendecido es para ayudar también. No olvidar a nuestros hermanos. Le doy gracias a Dios que no saben qué gozo me dio cuando nos trajeron comida. Les doy gracias a ustedes, cada uno de ustedes. Fue una bendición para nuestro hogar, para nuestros hijos. Nos gozamos en las comidas que todos nos dieron. Es algo hermoso cuando ayudamos y Dios pone en nuestros corazones hacer el bien. Lo dice en 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y dice, ¿cómo podemos asegurar nuestros corazones? No nomás hablando palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad, porque dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. A veces vemos que lo espiritual no es por el dinero que uno hace, lo espiritual no es por la sabiduría que uno sabe de la Biblia. Podemos ver que los fariseos se sabían todas las escrituras, pero había un problema, no podían hacer hacedores de la Biblia. Así que nosotros, como hijos de Dios, mantener la comunión con Dios, asegurarnos con Dios, tener cuidado cuando caemos, de levantarnos inmediatamente con el Señor, tener cuentas cortas con el Señor, tener cuentas cortas con nuestros prójimos, tener cuentas cortas con nuestros familiares. Proverbios 2, capítulo 12, si me pueden acompañar. Algo que Dios nos ayuda. Podemos ver que ya vimos la causa de no estar en comunión con Dios, pero en Proverbios 12, 20 nos dice algo hermoso, cómo podemos mantener la comunión. Capítulo 12, Proverbios 12, y en el versículo 20, Proverbios 12, versículo 20, la palabra de Dios dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en él de los que piensan el bien. Cuando hay armonía y comunión entre los hermanos, cuando hay el amor de Dios, estamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentido.
Y eso es cuando tenemos nuestros corazones limpios delante de Dios. Pero si hay pecado, es imposible de tener la misma mente que nuestros hermanos, estar en armonía. Acuérdense que dice acabamos de tomar la cena del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, y en el 31 nos dice dos palabras, Pablo, muy importantes, de antes de tomar la cena del Señor. Y sabemos que la cena del Señor es para comunión con los hermanos. Dice, por tanto, en el 28, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y en el 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El 32 dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. No estoy diciendo que no vamos a caer, pero de quitar la mano, quitar todo nuestro ser, de caer. Y si caemos, de levantarnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. Pero no nomás de levantarnos y irnos para atrás, no. Seguir, ver el peligro. De tratar de tener cuidado a la otra, de no caer. Como los tiempos dicen de tener precaución, así debemos que tener nuestra mente. Tener precaución de no caer. Si vemos en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, y veamos el versículo 5 al 6, ya vemos que Dios disciplina. En el 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe corrigido. Tenemos que dar gracias a Dios. Cuando Dios disciplina, sabemos que Dios nos ama. Sabemos que la disciplina no va a ser agradable. No sabemos cómo va a ser la disciplina de cada uno. Pero sabemos porque Dios nos ama, nos disciplina. Dice, si soportáis el 7, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero el 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales como que nos disciplinaban y nos venerábamos. Esa palabra que está difícil, no sé si los jóvenes entienden qué esa palabra significa. Significa reverencia. Porque y pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En 10, y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Entonces, es verdad que ninguna disciplina al presente parece de ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, eso es lo que leemos que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso.
¿Cuántas veces no nos daban cuando nos portábamos mal? ¿Odiamos a nuestros padres? Claro que no. Preocupábamos de no caer en el cinturón otra vez. Nos recordábamos de que si otra vez desobedecíamos a nuestros padres o hacíamos una maldad, que nos iban a venir los cintarazos. Así Dios también dice mucho más que va a tomar de provecho. Y dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En Salmos 32:5 y en Salmos 32:5 que es muy hermoso este versículo, donde nos dice, mi pecado te declaré. Si vamos al 3, perdón, vamos al 3, y vamos a leer hasta el 5, 32:3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué confianza tenemos con el Señor? Si terminamos, regresamos en el versículo de la lectura, en 1 de Juan 1:7, y vamos a leer los versículos. En 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso que Dios ha dejado la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder limpiarnos de todo pecado. Vamos a caer, pero hay que tener precaución antes de caer. Y si caemos, de levantarnos otra vez, de no quedarnos pegados al pecado. Y confesar nuestros pecados delante de Dios. Estamos quebrando la comunión con Dios cada vez que pecamos. Acordémonos de eso. Es serio. Pero también es hermoso lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Que antes estaba enemistado con nosotros, pero ahora estamos en comunión con Dios. Y nos ha dado vida eterna. Nos ha quitado de la condenación a vida eterna. Qué importante es el congregar. Qué importante y hermoso es estar en armonía con nuestros hermanos. Qué hermoso estar en armonía con nuestras familias, en nuestros hogares. Qué hermoso es el amor de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu grande amor, Señor, que tú tienes para con nosotros, pero también ese amor que tú nos has dado, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que mora en cada creyente. Que estemos, Señor, nuestras mentes hacia ti en cada momento.
como dice Efesios capítulo 8, Señor, que no hay condenación a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que tengamos atentos a tu Santo Espíritu, Padre. Que estemos atentos a tu palabra. Para, Señor, no caer. Y si caemos, sabemos, Señor, que tú nos has dejado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos, Señor. Tú también limpias, Señor, todas nuestras maldades, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Y si hay algo, Señor, alguien que no ha confesado su pecado, está cargando un pecado, Señor, que sea hoy en un momento, Señor, que lo confesemos, lo confiese. Y camine en santidad, en comunión contigo. Y en comunión los unos con los otros. Que no crezca ninguna raíz de amargura, Señor. Gracias, Padre mío, porque grande es tu amor, Señor, para con nosotros. Grande es esta salvación que tú nos has dado, Señor. Y todos te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Señor en esta tarde con su palabra. ¿Está contento, hermano? Amén. Amén. Bueno, le voy a pedir que se ponga de pie entonces y vamos a alabar a nuestro Señor con un salmo que es el Salmo 121. Amén. Mis ojos al por habernos traído con bien, Señor, a su casa, y también gracias, Padre, por su palabra que usted nos ha dado en esta tarde. Ahora vamos a nuestros hogares, Señor, nos ponemos en sus manos como siempre, que usted nos guarde en el camino a nuestros hogares, y si es su santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el domingo, Señor, aquí a su casa para seguir aprendiendo de usted y venir, darle a usted la honra y la gloria, alabándole con los cantos también.
Gracias por todo, Señor, le damos en esta tarde, en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga, saludos hermano.